la oportunidad que me da una vez más de compartir su palabra. Ya tenía algún tiempo, hermanos, que no andábamos por acá, pues ahí tuvimos algunas situaciones que estuvieron pasando ahí con mi esposa y gracias a Dios ya está bien. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Yo sé que la tenían también ahí en sus oraciones y pues ya pronto también nos va a estar acompañando aquí. Y pues por lo pronto el pastor Julio pues me dio la instrucción la instrucción y el privilegio, ¿verdad?, de venir a saludarles, pero también de compartir la palabra del Señor. Así que pues reciban un saludo, hermanos, de su iglesia hermana mexicana, Casa de Oración Mexicali, y pues también de parte del pastor Julio. Ya la otra semana, si el Señor lo permite, pues ya estará por acá. Así que ya vamos a empezar, hermanos. Pues por la gracia del Señor se está llevando aquí la serie Aprendiendo a Conocer a Dios. Y el tema es el tema número 16, hermanos, que tendrá alguna similitud con lo que estaba compartiendo en la mañana ahí en Mexicali, pero con algunos enfoques diferentes, ¿verdad? Pero es el tema número 16 y es el Dios que es bondadoso. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios bondadoso, hermanos? Todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabemos que somos llamados a ser bondadosos también nosotros? Amén, ¿verdad? Así que Salmo 103, versículo 8, usted lo puede leer en Reina Valera, hermanos. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Yo lo leo en la traducción lenguaje actual, perdón, y después ya íbamos a hacer una oración. Salmo 103, versículo 8, dice la palabra: mi Dios es muy tierno y bondadoso. No se enoja fácilmente y es muy grande su amor. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más, mi Dios, por tu amor, tu bondad, Señor, que nos permite estar aquí. Señor, gracias, Padre, por la obra que tú estás levantando, Señor, aquí en Algodones, Señor, que sin duda hay mucha necesidad, Señor, pero nuestra oración, Señor, es que tú sigas estableciendo tu reino, Señor, en esta parte de Mexicali, Señor, en la zona Valle, Señor, pero nosotros somos, Señor, ese canal que tú vas a usar, Señor, para establecer tu reino. Así que, mi Dios, que tu palabra siga siendo predicada, Señor, aquí en la congregación, Señor, pero también a través de nosotros, a través de nuestras vidas, Señor, para que más almas vengan a tus pies, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pero en esta hora, Señor, pues mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, hable en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a conocerte más, Señor, como ese Dios bondadoso que tú eres, Señor. Pero también, mi Dios, que tu palabra nos rete, Señor, también a nosotros a seguir siendo, Señor, o ser bondadoso, Señor, para que tu nombre sea exaltado, no para que seamos vistos nosotros, no, Señor, sino para que tú seas exaltado, Señor, a través de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Pues hemos estado aprendiendo, hermanos, acerca de los atributos del Señor en esta serie, y este día vamos a ver aprender acerca del Dios que es bondadoso. Por ejemplo, hermanos, por la bondad de Dios es que hoy nos hemos reunido, por la bondad de Dios hemos podido venir de Mexicali, ¿verdad? Por la bondad de Dios simplemente los que vivimos aquí cerca o los que viven aquí, ¿verdad?, han podido llegar aquí a este lugar a alabar el nombre de nuestro Señor. Y hermanos, Dios muestra su bondad con todos nosotros de diferentes maneras, de muchas formas diariamente, hermanos, a través pues de su amor en primer lugar, ¿verdad?, pero también a través de acciones que Él hace en favor de todos nosotros. Y este día, hermanos, vamos a mirar únicamente dos puntos. El primero está enfocado en que no debemos de olvidar los beneficios, hermanos, de la bondad de Dios. Y el segundo, vamos a mirar 5 beneficios únicamente de la bondad de Dios, hermanos. Si pudieran, entiendo que pudiéramos ver más, pero pues aquí nos quedaríamos a dormir o tal vez toda la semana, ¿verdad? Si alcanzáramos a ver todos los beneficios de la bondad del Señor hacia cada uno de nosotros. Y aquí, hermanos, voy a hacer algunas preguntas. Ya en Mexicali ya no queríamos contestar, pero voy a hacer 2 preguntas, hermanos. ¿Cuántos sabemos que tenemos a un Dios bondadoso todos los días? Todos. Ahora, ¿cuántos practicamos la bondad diariamente? Tratamos. Gloria a Dios por eso. Así es. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos, tratar pues de que el Señor Él nos ayuda, ¿verdad?, a estar aplicando en nuestras vidas también la bondad. Así que, mis hermanos, eso es lo que vamos a aprender, que tenemos un Dios bondadoso, pero también que somos llamados a practicar la bondad con la ayuda de su Espíritu Santo
por ejemplo, con nuestro prójimo. Aplicamos la bondad aquí como hermanos, ¿verdad? En Cristo, pero también debemos de aplicar la bondad de Dios en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, con nuestra familia principalmente, que es nuestro primer ministerio que tenemos, ¿verdad? Tenemos que aplicar la bondad con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero también esta bondad debemos de aplicarla en nuestro trabajo, hermanos, porque es ahí donde representamos a Cristo, con aquellos que no han creído. Debemos de representar también a Cristo y la bondad que Él ha depositado en nuestros corazones con nuestros vecinos. Aunque su vecino ponga la música y no durmió en toda la noche, bueno, pues aproveche para orar. Ya no lo deja dormir, hermano. Pues hay que orar, Señor. Que le echen la patrulla. No, Señor. Oramos para la salvación de nuestro vecino, porque pues yo creo que varios pasamos por eso, ¿verdad? Pero es ahí, hermanos, donde vamos nosotros a aprender la bondad de Dios, en momentos que tal vez son difíciles, o con personas que somos difíciles, ahí nos contamos todo, ¿verdad? Difíciles de soportar. Y para llegar al versículo 8, hermanos, vamos a leer del versículo 1 al 5, para entender por qué David llegó a la conclusión de que él tenía un Dios que era bondadoso, y también nosotros. Así que vamos a leer el Salmo 103, del versículo 1 al número 5, para empezar, hermanos. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos nos hemos rejuvenecido, hermanos? Amén, ¿verdad? Pues bien, como punto número 1, hermanos, es nunca olvidemos la bondad de Dios. Nunca olvidemos todo lo que el Señor hace por nosotros. Así que, hermanos, el salmista aquí comienza haciendo un llamado a sí mismo, hermano, a su alma, a sus emociones, para que no olvidara bendecir a Dios con todo su ser, con toda su alma, con su cuerpo, con todo su corazón, de una manera total. Era una entrega total que él estaba haciendo, pues, en esta oración, cómo debía de alabar a Dios. No sabemos en sí las circunstancias, ¿verdad?, en las que David escribió este salmo, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que David tenía en mente motivos suficientes en su corazón de agradecimiento, hermanos, a no olvidar ninguno de los beneficios o de las bendiciones que Dios diariamente le daba a él o hacía por él. Sabemos que David atravesó por diferentes circunstancias o aflicciones, eso fue parte de lo que vimos en el tema de hoy. Él atravesó por diferentes dolores, por peligros de muerte y por otras circunstancias. Y en cada una de estas, hermanos, él había aprendido a conocer a Dios y había aprendido a entender que Dios era bondadoso, que por fuerte que fuera la aflicción o todo lo que él estaba pasando, el Señor estaba con él y conocía sus bondades. Hermanos, hoy vemos tristemente que en muchos lugares, ahorita venimos platicando ahí con los hermanos en el camino, hoy vemos muchas situaciones que se están predicando en muchas iglesias, hermanos. Están predicando acerca de los beneficios. Y la mayoría de los beneficios, ¿cómo son? Materiales, económicos. Esta semana, hermano, estaba mirando así rápidamente a un hombre, porque no le puedo decir pastor, pero a un hombre que le decía a una mujer: veo 3 casas, ¿sí o no? Le decía, y la mujer: sí. Pues, ¿sabes qué? Yo no veo 3 casas, veo 10 casas en tu vida. Ay, la hermana, bueno, la señora, pues toda emocionada por la palabra que este hombre le estaba dando, pero curiosamente me llamó la atención que cada palabra que le daba le preguntaba y le decía sí o no. Esto era una adivinación, eso no era palabra. ¿Por qué? Porque esto es lo que se está predicando en muchas partes, hermanos, tristemente. Se está predicando los beneficios o las añadiduras, pudiéramos decirle, si las personas entregan su vida a Cristo. Ya hemos escuchado, ¿verdad? Ya conocemos, y aquí ya estamos bien preparados, pero hay lugares donde ya saben que el Evangelio lo basan en los milagros del Señor, y sin duda el Señor hace milagros. Él es misericordioso y es bondadoso, pero predican un evangelio que no es el correcto. Y hermanos, en muchas ocasiones así les dicen: entrega tu vida a Cristo para que Él borre tu deuda del banco. Mejor seamos ordenados y paguemos las deudas que tenemos, ¿verdad? Ahí sí no, eso no lo predican, porque pues no, eso no va a atraer a nadie. Quieren que cuando vayan al banco el cajero les diga: no, es que aquí ya no debes nada. Pero pues no, ahí estamos fuera de orden. Pero hay evangelios o hay palabras que sí se están predicando. Ahora, sin duda creemos que el Señor es bondadoso y nos ayuda en muchas áreas. Sí, claro que Él nos ayuda. Pero ¿qué debemos de buscar primero?
el reino del Señor y su justicia primero. Y todo lo demás, ¿qué va a hacer? Añadido. Y no predicar al revés. Pero hermanos, en muchos lugares, cuando buscan a Dios con esta intención, cuando se acercan al Señor muchas personas creyendo que van detrás de los beneficios de Dios, si no es contestada la intención con la que se acercan, ¿qué va a pasar con la persona? Se va a alejar, se va a ir, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos que van detrás de su propio beneficio. Pero hermanos, yo sé que aquí amamos a Dios y que este versículo a nosotros nos lleva a recordar que cada día debemos de bendecir el santo nombre de Dios con todo nuestro ser, hermanos. No debemos olvidar esto cada día. Por ejemplo, en la mañana que nos levantamos, bendecir el nombre del Señor porque por su bondad nos ha permitido un día más ir a nuestras actividades, ver a nuestra esposa, ver a nuestros hijos, saber que nuestra familia está ahí. Pero hermanos, sin duda nosotros, el Señor nos ha rescatado de tantas cosas, nos ha hecho tanto bien, nos ha ayudado de muchas maneras, nos ha librado de muerte, nos ha ayudado en la escasez, nos ha ayudado en la enfermedad. Ha sido bondadoso, hermanos, cuando hemos tenido momentos de angustia, momentos de aflicciones, momentos de dolores. El Señor ha sido bondadoso, hermanos. Pero también hemos visto, o tal vez algunos llegamos con matrimonios destruidos, con muchas situaciones diferentes cuando venimos a Cristo, y el Señor en su bondad ha restaurado los matrimonios y nos ha ayudado y seguimos perseverando, como aquí en Algodones, que sigue perseverando la obra, que seguimos o se siguen congregando, hermanos. Gloria a Dios por eso. Ahí vemos la bondad del Señor, cómo el Señor ha suplido de manera milagrosa, ¿verdad, hermano? Bueno, todos son testigos este local. ¿Por qué? Porque la obra es de Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bondadoso. Y Él quiere que el Evangelio de Cristo siga predicándose, hermanos. Y gracias a Dios por el lugar en el que estábamos, pero el Señor sigue obrando también. Y seguimos viendo lo bueno que Él es. Ahora, aquí una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho, digamos, un acto de la bondad que el Señor ha depositado en nuestro corazón con una persona? Bueno, esto lo pudiéramos hacer diariamente. ¿Le hemos ayudado a alguien, hermanos? Aún a pesar de que nos van a traicionar tal vez, o aún a pesar de que no es el mismo trato que nosotros le damos, aún ahí estamos dispuestos nosotros a ser bondadosos. Bueno, pues va a costar, ¿verdad? En nuestra carne va a costar, pero ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, a imitar su bondad también. Claro, la bondad de Dios es perfecta, hermanos, pero su Espíritu Santo también nos ayuda, hermanos, a tratar con bondad a los demás. Por ejemplo, en el mundo, cuando ayudamos a alguien o cuando nos ayudan a nosotros y pues nos damos la vuelta y nos vamos, se le llama una persona malagradecida, ¿verdad? En el mundo. Así es como se califica, porque se le hace un favor y pues la persona se fue y listo. Claro, nosotros no buscamos el agradecimiento ni el reconocimiento, pero hermanos, aún así, cuando sabemos que la persona va a actuar de esa manera, ¿estamos dispuestos a ayudarla? ¿Estamos dispuestos a ser bondadosos? O podemos decir, no, pues es que esta persona ni va a agradecer y siempre hace lo mismo y siempre trata igual, siempre responde igual y nunca agradece. No, ya no le voy a ayudar. Esa es la bondad que Dios quiere que nosotros practiquemos. Aquella que va más allá de mis emociones, aquella que va más allá de mis criterios personales, aquella que es conforme a la palabra de Dios. Y ahí es, hermano, cuando, como decía mi hermano ahorita, lo intentamos. Porque sabemos que en nuestra carne pues hay ocasiones en las que nos va a ganar, o nos puede ganar, ¿verdad? Decir, ay Señor, pero el Señor nos está poniendo en nuestro corazón. Bendice a tal persona, ayuda a tal persona o a tal hermano. Ay, Señor, pero es que no sabes lo que me hizo. Ya estamos contándole al Señor, ¿verdad? Porque Él no sabe. Pero hermanos, no estamos hablando, ¿verdad? De, como les decía, de la bondad en cuanto a la perfección que es el Señor, no. Pero sí de que debemos ocuparnos, hermanos, en no olvidar que nosotros recibimos beneficios de parte del Señor. Como les decía ahorita, el simplemente levantarnos, hermanos. ¿Saben cuánto cuesta un tanque de oxígeno? Bueno, algunos hermanos tengo entendido que han ocupado un tanque de oxígeno. 24 horas de oxígeno, hermanos. Vale mucho dinero. Ahora imagínense, nosotros levantamos en la mañana y, gratis, agarramos aire y gracias al Señor. Venimos a la iglesia por la bondad de Dios. Y muchas cosas que pasan, el Señor está ahí, hermanos. Y Él nos ayuda, nos fortalece, nos guarda. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso y tiene cuidado de todos nosotros. Tal vez algunos en la semana atravesaron algunos peligros en su trabajo, algunas situaciones difíciles. Y el Señor ahí estuvo guardándonos y estuvo cuidándonos. Hermanos, es por eso que nosotros diariamente pues debemos de pedirle al Señor que nos ayude.
y no dejar pasar tantos días o días sin oración, sin ponernos en sus manos, sin clamar a Él. Hermanos, debemos orar, hermanos, por ejemplo, por este lugar en el que el Señor nos ha puesto, esta congregación que Él ha abierto, hermanos, para su gloria y su honra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones vienen situaciones a nuestra vida que comienzan a desanimarnos, comenzamos a mirar cosas que comienzan a desanimarnos, hermanos. Recuerden que el enemigo de nuestras almas busca el desanimarnos, pero mejor, hermanos, recordemos cada día los beneficios de Dios, de su bondad que tiene con todos nosotros. Y con esto paso al punto número 2, hermanos. Vamos a mirar los 5 beneficios de la bondad de Dios, los cuales nos tienen que llevar a todos los días no olvidar y recordar por qué servimos al Señor, por qué estamos aquí. El número 1, hermanos, de acuerdo al salmo que leímos, es por el perdón de nuestros pecados. ¿A cuánto nos ha perdonado el Señor? A todos, ¿verdad? ¿A cuántos nos sigue perdonando el Señor? A todos, hermanos, porque fallamos y vamos en arrepentimiento con el Señor. Bueno, el rey David fue un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Con todo y esto, hermanos, él cometió pecados graves que ofendieron a Dios. Recordemos así nada más parafraseando, ya conociendo a Dios la historia de este rey, ¿se acuerdan? Cuando su corazón se llenó de adulterio y que miró a esta mujer ahí bañándose. Ahí él comenzó a trazar un plan que lo llevó a muchas aflicciones, hermanos. Él ahí comenzó una mentira en su corazón y cometió un adulterio finalmente, ¿verdad? Pero después del adulterio, ¿qué vino? Un asesinato. Él conspiró, hermanos, y él acomodó todo, porque él estaba buscando, pues, salirse con la suya, ¿verdad? Él estaba buscando tapar todo lo que él había hecho, pero pues Dios no se lo iba a permitir. A él no le interesó, hermanos, a este hombre lo puso al frente de la batalla, el esposo de la mujer con la que cometió adulterio, y el hombre pues finalmente fue muerto en batalla. A él no le importó, hermanos, que una familia entera iba a llorar. No le importó lastimar el corazón de las personas que rodeaban a aquel hombre. No le importó nada. ¿Por qué? Porque él solamente iba detrás de su deseo, detrás de su adulterio. A él no le importó mentir, no le importó nada, hermanos, solamente satisfacerse a sí mismo. Y aunado a esto, hermanos, él pensó que iba a tapar su pecado, creyendo, hermanos, que iba a poder de una manera libre y que Dios no iba a hacer nada. Sigue siendo rey, vas muy bien, así sigue adelante. Pero cuando nosotros cuando él fue confrontado por el profeta Natán, y vamos al Salmo 51, ya conocemos la historia, no vamos a ir ahí, pero ahí vemos el arrepentimiento de este rey. Él ahí comprendió que había cometido un pecado, varios pecados delante de Dios, y reconoció, ¿verdad?, su culpa y se arrepintió de todos sus pecados. Hizo una oración, hermanos, en la cual derramó su corazón delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo escuchó. Dios fue bondadoso con él y lo perdonó una vez más. Y más adelante, hermanos, vemos que en su edad adulta, ya en su vejez, a él le trajeron a una mujer para que estuviera con él, para que lo acompañara. Pero el arrepentimiento de él fue de tal manera que, ¿se acuerdan qué hizo? Rechazó a esta mujer, no quiso que estuviera con él. ¿Por qué? Porque él había aprendido la lección. Él había recordado que Dios ya lo había perdonado, aún a pesar de todo el plan malévolo que él hizo, de todo el plan, pues, perverso, ¿verdad? Y esto a nosotros nos hace recordar, hermanos, también, cuando nosotros estábamos sin Cristo, alejados de Dios, ¿qué fue lo primero que Dios hizo, hermanos? Cuando venimos en arrepentimiento a Él, perdonarnos de nuestros pecados. Cuando escuchamos el mensaje de salvación y rendimos nuestro corazón delante de Él, en algunos casos hubo lágrimas, en algunos casos la palabra fue tan poderosa que nuestro corazón comenzó a latir más fuerte porque el Espíritu Santo estaba redarguyéndonos de nuestros pecados y caímos de rodillas delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra comenzó a obrar en cada uno de nosotros. Estábamos siendo confrontados con la antigua manera de vivir y el Señor nos perdonó. Y esto no debemos olvidarnos, hermanos, que Dios fue bondadoso con nosotros y no pudimos hacer nada, hermanos. Quedamos expuestos ante la poderosa palabra de Dios y lo único que pudimos hacer fue reconocer al Señor y pedirle perdón y entender que éramos pecadores y que le necesitábamos. Llevábamos antes vidas llenas de adulterio, de fornicación, de robo, de fraude, de borrachera, de vicios, de lujurias y muchos pecados más, hermanos. Pero el Señor aún ahí nos perdonó. A través de la obra de Jesucristo,
cuando escuchamos que un hombre vino hace más de 2000 años y entregó su vida por nosotros y que en él había poder para perdonarnos y que había resucitado y que ahora estaba a la diestra del Padre, eso desarmó nuestros argumentos, hermanos. Nosotros tal vez aquel día estábamos como David, ¿verdad? Creyendo que podíamos ocultar, pero gracias a Dios por alguien que nos compartió el Evangelio o alguien nos invitó a la iglesia y ahí quedamos expuestos ante la poderosa palabra de Dios. Y esa noche, esa tarde o ese día, hermanos, o a lo mejor por algún otro medio, el Señor mostró su bondad a cada uno de nosotros. Romanos 5:8, hermanos, fíjense lo que dice. Romanos 5:8 dice la palabra del Señor. ¿Cómo mostró Dios su bondad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Cristo, hermanos, Dios mostró su bondad a toda la humanidad, con todos, hermanos. Con cada uno de nosotros. Estábamos caminando, hermanos, a una condenación eterna. Perdón, ahí se quedó atrás, hermano. Ahí se quedó en el asiento. Pero estábamos caminando a una condenación eterna, hermanos. Pero por la bondad de Dios, Cristo envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y ahí obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Y desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Él, comenzamos a conocer, gracias, hermano, comenzamos a conocer la bondad de Dios. Así que no olvidemos este beneficio, hermanos, que por gracia, que por su bondad fuimos todos perdonados. Amén. Segundo beneficio, hermanos, de tener a nuestro Dios bondadoso. Su bondad trae sanidad a nuestra alma, pero también en ocasiones a nuestro cuerpo, hermanos. Y más ya de los 40 para arriba, ¿verdad? Pero fíjense, el mismo versículo que habíamos leído ahorita dice que Él sana todas nuestras dolencias. Hermanos, después de que fuimos perdonados, Dios trajo sanidad a nuestro corazón, a nuestra alma. La sanidad de la que habla el salmista aquí, hermanos, es una sanidad por la dolencia que causó el pecado. Y hasta hoy, hermanos, Dios sigue sanando nuestra alma, nuestro corazón, cuando venimos en arrepentimiento delante de Dios. Y es la principal sanidad que nosotros necesitamos, no la que, pues, el evangelio que se predica, que ya ponía el ejemplo ahorita, ¿verdad? Ese no es el enfoque. Pero cuando fuimos perdonados, veníamos con un corazón roto, con un corazón enfermo, con un corazón perverso y corrompido por el pecado, porque nuestro amo era el pecado. Teníamos una lepra espiritualmente hablando. Y cuando obtuvimos el primer beneficio, el perdón, ahora comenzó ahí la sanidad interior en nosotros. Fíjense lo que dice el Salmo 147:3. Salmo 147:3. Dice la palabra del Señor: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, Dios es bondadoso y está cercano a nosotros. Él nos sana, hermanos, todavía. Pero fíjense, durante todo el proceso también de nuestro caminar con Cristo, vamos a seguir teniendo dolencias, vamos a seguir teniendo aflicciones, vamos a seguir teniendo heridas o problemas o afanes que nos van a causar tristeza en nuestro corazón. Pero ¿cuál es la buena noticia, hermanos? Que Dios está con nosotros, que Dios sigue sanando nuestro corazón, Él sigue cuidándonos. En medio del sufrimiento, hermanos, Él se ocupa de nosotros. No importa lo que estemos atravesando, el Señor nos sigue sanando. Cualquier situación adversa, fíjense cómo el Salmo dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Esto es una acción continua, hermanos. No dice Dios nos sanó, sino que Él sana. Dios está cuidándonos, hermanos, en el proceso, en nuestro diario caminar con Cristo. ¿Cuántos hemos asistido a alguna consulta médica? Yo creo que todos, ¿verdad? O la mayoría. El doctor nos da una medicina y nos dice, lo quiero ver en una semana, lo quiero ver en un mes para ver cómo va. Y ya el doctor ya no se acuerda de nosotros y vuelve a ver otro paciente y ya pues nosotros vamos a casa, tomamos la medicina y al tiempo que nos indican volvemos. Y hasta ahí. Pero nuestro Dios, que es bondadoso, hermanos, sana nuestro corazón y está con nosotros día y noche, día y noche. Él nos está guardando, hermanos. Él está ahí cada día. Y Él está mirando el avance, hermanos, en nuestro corazón. Él está mirando si aquella herida con la que nosotros veníamos o estamos ahorita ya va sanando, ya la va sanando. O nosotros ahí estamos como cuando nos queremos tomar la medicina, ¿verdad? No, yo no creo en la medicina, no me la quiero tomar. No, pues yo no voy a orar porque no quiero sanar de esta herida y quiero seguir con mi amargura. Pues no, ¿verdad? Ahí ya el Señor va a tratar diferente con nosotros. Pero nuestro Dios bondadoso está en el camino con nosotros, hermanos, en cada área de nuestra vida. Así que debemos aprender a pedirle al Señor que nos siga sanando, hermanos.
Tal vez hay alguna herida que nosotros tenemos con ella cargando años. Tal vez algo que que su esposo, hermana, le hizo, o nuestra esposa nos hizo, o tal vez alguna herida que me hizo un hermano porque entré a la puerta y no me saludó y me dejó con la mano estirada y en esta iglesia no hay amor y todavía seguimos con esa herida. O tal vez una herida, hermanos, de la iglesia en la cual asistíamos. Y cuando nos expresamos y hablamos de una manera y todavía seguimos sacando lo que... Ahí a lo mejor todavía hay una herida, hermanos, que no hemos entregado al Señor. Y todavía hay una falta de perdón. Hay diferentes circunstancias, hermanos, que puede haber en nuestro corazón, que podemos aún estar cargando. Y en ocasiones esto nos puede llevar, ahí hay un peligro. Porque esto nos puede llevar, hermanos, a no buscar al Señor. Hay un cambio en nuestra vida espiritual. Ya no oramos como antes, ya no venimos a la iglesia, hermanos, con el mismo gusto que veníamos antes. Ya nos dicen, hermanos, levanta tus manos y alaba al Señor, y no, ya nos quedamos así. Comenzamos a entrar en una frialdad espiritual cuando no queremos, hermanos, que el Señor sane nuestras heridas, que el Señor sane nuestro corazón. Y comienza a haber un enfriamiento espiritual, pero gracias a Dios que es bondadoso, hermanos, que si venimos a Él y nos acercamos, Él estará con nosotros y Él nos va a sanar. Dios aún, hermanos, sigue sanando a los quebrantados de corazón. Dios aún sigue vendando aquellas heridas que en el proceso nosotros vamos sufriendo, hermanos. Tenemos a un Dios bondadoso y está ahí con nosotros, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él para que Él sane áreas que tal vez aún no hemos querido entregarle al Señor. Fíjense, hermanos, la palabra quebrantado significa algo que está totalmente destrozado. Así estábamos cuando llegamos con Cristo, hermanos. Venimos totalmente destrozados por el pecado. Habla de algo que está herido. Y aquí es donde podemos entrar nosotros, hermanos. Tal vez en el camino, pues, las heridas ha estado dañando nuestra relación con Dios. Hermano, el Señor quiere sanarnos. El Señor, hermanos, quiere que nos acerquemos a Él a través de su palabra, hermanos, que aprendamos a conocerlo más, que Él es un Dios bondadoso. Fíjense cómo el versículo cuando dice que Él sana, como lo decía ahorita, es de una manera constante. Constantemente, hermanos, podemos acercarnos al Señor. Señor, tengo una herida en mi corazón. Señor, hay una falta de perdón. Señor, tengo un resentimiento en contra de un hermano de la congregación. Puede pasar, hermanos. Señor, tengo algo en contra, hasta pudiéramos decir del pastor, no sé, por alguna situación. Hay situaciones así, porque no me saludó, o porque el domingo no vino. Estoy hablando de una exageración, ¿verdad? Pero hay situaciones que son delicadas, hermanos, que nos pueden llevar a tener heridas fuertes en nuestro corazón. Pero el Señor las quiere sanar en su bondad. Pero es necesario que nosotros vayamos a Él. Hermana, tal vez su esposo la ha lastimado y es cristiano, pero la ha lastimado y ha formado una herida en usted. ¿Qué deben hacer, hermanas? Perdonar. Esposos, de igual manera, tal vez su esposa lo ha lastimado en alguna área en su matrimonio. ¿Qué debemos hacer, esposos? Perdonar, aplicar la bondad también, ir con el Señor que nos ayude. Como padres, casi no hay jóvenes, ¿verdad? Pero como padres, hermanos, en ocasiones lastimamos el corazón de nuestros hijos también. Hay hijos, hermanos, que están alejados del Evangelio porque los hemos querido cambiar nosotros, porque a fuerzas nosotros hemos querido que entreguen su vida al Señor cuando es por gracia. Por gracia nosotros fuimos perdonados y nuestros hijos crecen con amarguras. Ya no quieren saber nada de los hermanos, ya no quieren saber nada de la iglesia. Eso no importa, ya no quieren saber nada del Señor, porque en ocasiones nosotros los hemos herido, hermanos. Pero gracias a Dios que es un Dios bondadoso que nos habla a través de su palabra y que estamos aprendiendo. Pero, hermanos, hay muchas ovejas, hermanos, que están heridas en las congregaciones de diferentes formas. Pero el Señor quiere sanar nuestros corazones, que ya no nos vayamos igual. Ahora, nuestro Dios, hermanos, no tiene límites. Y pasamos al otro punto. En su bondad, también Él sana. Él puede sanar físicamente. ¿Cuántos venimos con alguna dolencia? Todos nos levantaríamos la mano, yo creo. Ya nos duele hasta el cabello, hermano, hasta la ceja. Pero todos venimos con dolencias o con algunas aflicciones en la enfermedad. Bueno, también el Señor puede tener misericordia de nosotros. Aún ahí, hermanos, nosotros podemos acercarnos al Señor y pedirle que nos ayude. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de cómo el Señor perdonaba pecados, pero también sanaba los dolores de las personas.
no solamente se quedaba ahí, ellos pudieron conocer la bondad de Dios, hermanos, también a través de sanidades físicas. ¿Se acuerdan? A los ciegos les devolvió la vista, a los cojos los hizo saltar, algunos mudos y sordos pues volvieron a escuchar y pudieron alabar a Dios. Y no solo esto, a sus discípulos también les dio autoridad para que en su nombre echaran fuera demonios, pero que también sanaran a enfermos. Había muchas necesidades, y esto es por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Hay un ejemplo también de los apóstoles cuando iban a entrar al templo. ¿Se acuerdan que había un cojo de nacimiento? ¿Y qué le dicen los apóstoles? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Él se levantó y anduvo y entró glorificando a Dios en el templo. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no solamente es física, no solamente es en el corazón. En su bondad también puede ser física. También lo puede hacer, hermanos. Si este es su caso, pues podemos acercarnos a Dios. Ahora también recordemos lo que le dijo al apóstol Pablo. Señor, he rogado 3 veces al Señor, pero ¿qué le decía el Señor? Bástate mi gracia. ¿Se acuerdan de estas palabras? Ahí el Señor no hizo este milagro de sanidad, ahí lo tuvo, pero ahí también el Señor tenía un propósito. Aún en ese propósito, hermanos, Dios estaba mostrando su bondad porque estaba guardando el corazón de Pablo, del apóstol Pablo. Hay ocasiones en las que el Señor tal vez no va a contestar, pero aún ahí va a estar mostrando su misericordia. Tercer beneficio, hermanos, de nuestro Dios bondadoso. El versículo 4 que leímos dice, el que rescata del hoyo tu vida. En este versículo, ¿qué aprendemos? ¿A qué se refiere? A que nuestra alma fue redimida. Cristo nos rescató. Fíjense cómo, volviendo al tema del rey David, él conocía perfectamente cuántas veces el Señor lo había rescatado, por ejemplo, de peligros de muerte. Cuántas veces el Señor lo había ayudado o lo había salvado. Pero aquí, hermanos, en el tema, o aplicándolo a nosotros, el Señor nos libró, hermanos, rescató nuestra vida del hoyo, de las garras del infierno. ¿Cuándo? Cuando nos perdonó. Hermanos, este mundo va camino a una condenación eterna a aquellos que no se arrepientan. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren escuchar el evangelio, rechazan a Cristo, hermanos. Aún como el ejemplo, ¿verdad? Que hace un tiempo que dábamos un folleto, ¿se acuerdan, hermanos, los que salimos aquí a la calle? Dábamos un folleto y algunos nos lo rechazaron, no lo quisieron. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque están con vidas que están sumergidas en el pecado y Dios los quiere rescatar, Dios quiere salvarlos, pero el mundo ha cerrado su corazón porque prefieren llevar esas vidas desordenadas. Ahora, nosotros, aún a pesar de esto, debemos seguir mostrando la bondad de Dios. No debemos desmayar y seguir adelante. No, Señor, pues en este hogar no me quisieron recibir un tratado en el que habla de salvación. Pues voy a orar, Señor, para que en una próxima ocasión me des gracia delante de ellos y ahora sí reciban las buenas nuevas de salvación y que en un futuro ellos puedan estar en este lugar alabándote junto con nosotros. Nuestra labor no termina ahí, hermanos, debe de continuar en oración por aquellos que siguen rechazando al Señor, porque recuerden, hermanos, este mundo, las personas que no se arrepientan van a una condenación eterna. Y esta es una manera en la que nosotros mostraremos la bondad, yendo con aquellos que no le conocen. En ocasiones, hermanos, hemos caído, puede ser fuerte esto, hermanos, pero en ocasiones hemos caído en criticar lo que otras iglesias hacen. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos, que conocemos la sana doctrina y el verdadero evangelio? Si estamos llevando el mensaje de Dios, hermanos, gloria a Dios, sigamos adelante. Pero ¿qué estamos haciendo en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿Qué estamos haciendo en nuestra propia colonia, en nuestra propia cuadra, hermanos? Ya no decirle al Señor, Señor, mándame a Argentina, Señor, mándame a Colombia, Señor, mándame a Venezuela, Cuba, no. En nuestra propia cuadra, hermanos. ¿Qué estamos haciendo ahí por nuestra comunidad? En una ocasión un pastor dijo, hermanos, que donde está la iglesia debe de haber bendición de Dios, porque ahí la iglesia debe de estar trabajando, ahí la iglesia debe de estar obrando. Gracias a Dios por esta obra que se está haciendo en Algodones, porque aquí el Señor va a enviar bendición. Pero ¿cómo envía esa bendición? A través de nosotros, a través de su iglesia. Así es como lo ha hecho, hermanos. Por eso, gracias a Dios por esta congregación, por Mexicali, por las iglesias que están predicando sana doctrina, pero no basta con esto, hermanos. Necesitamos seguir predicando a Cristo, porque así mostramos también su bondad, para que estas personas también sean redimidas de sus pecados. Dios mostró con nosotros su bondad cuando escuchamos el mensaje de Dios. Claro que sí. Ahora, una pregunta.
Este hermano, ¿cómo hace preguntas? ¿Cuántos estamos, no conteste hermano, conteste en su corazón, cuántos estamos dispuestos a llevar esa bondad de Dios a través de Jesucristo a los demás? Bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Pero fíjense, desde que el Señor estuvo en esta tierra, hermanos, había un problema que el Señor habló, Mateo 9:37. Ahí, hermanos, Jesús habló pues de un gran problema que hasta hoy sigue vigente. El Señor miró la gran necesidad que había en el pueblo y le dijo a sus discípulos, a la verdad también la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y fíjense, en el versículo 38 el Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, nosotros no seamos como una persona dijo, heme aquí, envía al que está a un lado de mí. No, pues imagínense, no seamos así, no, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto. Hermanos, hoy la mies sigue siendo mucha. Roguémosle al Señor, hermanos, para que Él envíe obreros a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero también oremos al Señor para que Él avive, hermanos, ese deseo en nosotros de compartir las buenas nuevas de salvación, hermanos. Si lo está haciendo, gloria a Dios, hermano. Persevere y sigamos adelante compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Pero si hoy, hermanos, nos hemos enfriado o no lo hemos hecho, pidámosle al Señor que avive, hermanos, el evangelismo en nuestros corazones, porque sin duda hay mucha necesidad de que las personas conozcan la bondad de Dios a través de Jesucristo. Cuarto beneficio, hermano, de nuestro Dios, que es bondadoso. Dice la palabra, el que te corona de favores y misericordias. El rey David podía hablar extensamente, hermanos, de todos los favores, de todas las bondades y misericordias de Dios. Una y otra vez a lo largo de los salmos él lo mencionaba. Todo lo bueno que era Dios con él, todo lo bueno que el Señor hacía. Aun cuando él pecó, él recibió el perdón. Él recibió el favor de que Dios lo estableciera como rey. Por gracia, hermanos, el Señor lo usó de diferentes formas. El Señor lo libró de muchos peligros. Ahí lo llenó de favores y bondades. Y las bendiciones constantemente él las experimentaba, hermanos. David era un ejemplo de la misericordia y la bondad de Dios, de cómo Dios lo llenaba de favores. ¿Era merecedor? No, pero era la bondad de Dios. Era por eso que él estaba así. Ahora, recuerden que el autor comienza hablando y haciéndose un llamado a no olvidar los beneficios obtenidos de parte de Dios bondadoso. Hermanos, sin duda en ocasiones vendrán situaciones adversas a nuestra vida, vendrán pruebas, pero que esto no nos haga olvidar, hermanos, que los favores de Dios son mayores a las pruebas, a las luchas que nosotros tenemos. La misericordia de Dios que nosotros tenemos es más grande que cualquier problema. La bondad de Dios es superior a cualquier situación que nosotros experimentamos día tras día. Tal vez hay quienes tenemos, como lo hemos puesto de ejemplo, patrones difíciles de soportar, ¿verdad? Y, Señor, dame otro empleo, dame otro trabajo. Pero hermanos, en ese lugar Dios quiere manifestar su bondad con ese patrón difícil de soportar. Ahí el Señor quiere obrar en el corazón de ese patrón, hermanos. Ahí con ese vecino, como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Ahí con ese vecino que pone la música a todo lo que da, ahí el Señor quiere manifestar su bondad. Hermanos, la manifestó en nosotros, ¿por qué no la va a manifestar en ellos? Nosotros la pudimos experimentar. Pero hermanos, de diferentes formas el Señor nos llena de favores. De tantas maneras, hermanos, conocemos la bondad de Dios diariamente. Hermanos, el acercarnos al Señor en oración es conocer la bondad de Dios. No todos lo hacen, hermanos. El Señor nos da las fuerzas, la capacidad para orar a Él. Tenemos ese gran privilegio, hermanos, de buscarlo en oración. Y ese es un favor no merecido. El poder estar aquí congregados, hermanos, es una muestra de la bondad de Dios. Que escuchamos el mensaje de salvación y Él nos perdonó. Hermanos, de muchas formas estamos llenos también nosotros de favores. Así que por esto, hermanos, aprendamos a darle gracias al Señor y no quejarnos delante de Él por situaciones que estemos pasando. Es parte de lo que estaba hablando en la mañana. Pero si nosotros agarráramos una hoja, hermanos, y apuntáramos las bondades y los favores que el Señor nos da diariamente, y en otra hoja apuntáramos nuestros problemas, ¿qué va a ser más? La bondad de Dios, hermanos. Yo creo que escribiríamos un libro, ¿verdad?
no solamente una hoja, escribiríamos un libro de las bondades que Dios nos da diariamente, de todos los favores que el Señor nos hace. Aún, hermanos, en situaciones que a veces ni nos damos cuenta. Oramos al Señor y vamos a nuestro trabajo y pasamos por un lugar y el Señor nos guardó de un peligro que hubo minutos antes y nosotros tal vez nos quedamos dormidos 5 minutos y empezamos a ponernos de malas porque vamos a llegar tarde, pero tal vez esos 5 minutos, hermanos, que claro, debemos de ser responsables en el trabajo, pero tal vez ese día pasó y hubo una situación. Y si esos 5 minutos nosotros hubiéramos pasado por este lugar, a lo mejor algo hubiera sucedido. Ahí Dios muestra su bondad. En ocasiones, hermanos, nosotros ni cuenta nos damos de tantos favores inmerecidos que el Señor nos da diariamente. Tenemos una familia, hermanos. Eso es por la bondad de Dios. Ahí estamos mostrando un favor del Señor. Tenemos tantas cosas, hermanos, que el Señor nos da, principalmente por Jesucristo, ¿verdad? Pero son mayores los favores que agradecer a Dios que las cosas por las que pudiéramos estarnos quejando, hermanos. Hoy, hermanos, nosotros somos un testimonio vivo de los favores, de la bondad de Dios. Algunos tal vez han experimentado muchas situaciones delicadas de muerte, de enfermedad. Tal vez algunos han sido hospitalizados. Y aún ahí, hermanos, el Señor nos ha llevado a manifestar la bondad de Dios con algún enfermo que está ahí, con algún enfermero. Un hermano ha testificado de eso, de una situación que estuvo atravesando delicada de muerte, y aún ahí el Señor lo movió y no lo dejó en paz hasta que él hablara el Evangelio, y ahí el Señor se manifestó también. Hermanos, así es como obra el Señor. Por eso, hermanos, sigamos perseverando, predicando el Evangelio, caminando con Dios, obedeciendo a su palabra, dependiendo de su gracia, hermanos, dependiendo de Él, no de nosotros, pero sí, hermanos, dándole gracias a Dios por sus favores que Él nos da. Recuerden que el enemigo nos va a intentar desanimar, pero nosotros vayamos al Señor. Salmo 36, 10, fíjense lo que dice, hermanos, cómo obra el Señor, parte de los favores, parte de su bondad que Él hace con nosotros. Salmo 36, 10, no recuerdo si es otra versión, pero dice así: derrama tu amor inagotable sobre los que te aman, haz justicia a los de corazón sincero. ¿Cuántos amamos a Dios aquí, hermanos? Amén, ¿verdad? Todos decimos amén. Entonces, permítame decirle que Dios va a seguir derramando su amor inagotable sobre nuestras vidas. Dios va a seguir ahí, hermanos, siendo bondadoso con nosotros. Dios seguirá coronándonos de favores inmerecidos, que es su gracia, hermanos, es la gracia de Dios. Nuestro Dios nos va a seguir fortaleciendo y ayudando cada día. Nuestro Dios nos va a seguir esforzando para que sigamos adelante y no desmayemos, hermanos. Tal vez quisiéramos ver ya esta iglesia llena, hermanos. Bueno, pues sigamos trabajando, sigamos siendo esos obreros, hermanos, que vaya con aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y no para que la iglesia esté llena, como lo compartí ahora también en Mexicali, sino para que más almas vengan a Cristo, al conocimiento de Dios. Ese es el principal motivo, hermanos. Quinto beneficio, y este es el último, quinto beneficio de nuestro Dios bondadoso. Dice la palabra, fíjense, que nos da lo mejor, nos da lo mejor. Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual, este versículo dice: mi Dios me da siempre todo lo mejor. Ahí está la bondad de Dios. Y luego dice: me hace fuerte como las águilas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él nos da siempre todo lo mejor. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿le damos nosotros lo mejor a Dios? ¿Le damos lo mejor de nuestro tiempo? Hermanos, somos pecadores, sí, pero perdonados por la gracia de Dios. Pero nos esforzamos nosotros por tener a Dios en primer lugar, por encima de las horas extras, por encima de mi partido de fútbol, por encima de mis sueños, de mis anhelos, de mis proyectos, de mis propósitos, de lo que a mí me agrada o lo que a mí me gusta. Tenemos a Dios primero, le damos a Dios lo mejor. Tenemos a un Dios bondadoso, hermanos. Siempre, no solamente de vez en cuando nos da lo mejor, ¿verdad? No solamente de vez en cuando, ahora sí te voy a favorecer, ahora sí te voy a ayudar, ahora sí tengo ganas de ayudarte. No, el Señor no nos dice así. Pero nosotros, hermanos, en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, en ocasiones no sentimos ganas de venir a la iglesia, no sentimos deseos de orar, no sentimos deseos de escuchar su palabra, de abrir la palabra, de volver a escuchar la predicación entre semana. ¿Por qué? Porque luchamos contra los deseos que hay en nuestra carne. Nuestra carne no quiere, pero nuestro espíritu se regocija, hermanos, en la presencia del Señor cuando venimos, cuando somos obedientes a Él. Sin duda, hermanos, hay muchas áreas que nos falta mejorar, y hablo principalmente por mí, ¿verdad? Como la alabanza dice,
sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Es decir, sé que hay muchas cosas que cambiar, le pudiéramos cambiar en la alabanza, ¿verdad? Pero esta tarde, hermanos, el Señor nos consuela, pero también nos reta a través de su palabra, a que aquellas áreas, hermanos, en las que estamos poniendo primero que a Dios, las entreguemos a Él. Una vez más la pregunta, ¿le estamos dando a Dios siempre todo lo mejor? ¿O solamente cuando mi familia está estable? ¿Solamente cuando no hay enfermedad y solamente hay salud? ¿Solamente cuando tengo abundancia de trabajo y mi cuenta del banco está llena? Ahí sí le doy a mi Dios lo mejor. Y no estoy hablando de dinero, hermanos. No estoy hablando de eso, sino de darle a Dios lo mejor, hermanos. ¿Cómo es esto? A través de una vida de obediencia. A través, hermanos, de pedirle al Señor. Sabemos que somos débiles, pero depender de la gracia de Dios. Sabemos que hay muchos lugares que los beneficios, como le decía ahorita, únicamente van a hablar de estabilidad económica y de cosas así, ¿no? Pero esto no es correcto ahora. Hermanos, por ejemplo, abriendo un paréntesis por así decirlo, los gobiernos en este mundo, hermanos, tienen buenos propósitos, humanamente hablando, ¿no? Dicen que van a hacer una mejor ciudad, un mejor valle. ¿No se han escuchado, hermanos, cuando vienen los políticos y empiezan a decir, no, que, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Pero nos dicen, por ejemplo, que va a haber estabilidad económica, que el sistema de salud va a ser muy bueno, que ya habrá medicamentos en todos los hospitales, que ya no habrá policías con corrupción, que van a hacer leyes que mejoren al medio ambiente y muchas cosas así. Bueno, todos estos en la humanidad pues pueden ser buenos proyectos que tienen, ¿verdad? Pero todo esto, ¿de qué sirve? Si este cielo y esta tierra van a pasar. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no, hermanos. Y eso es lo que a nosotros como cristianos nos debe de importar. Que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. Que Él nos dio lo mejor. El gobierno se limita, hermanos, pero Dios nos dio a lo mejor, que es a Jesucristo, hermanos. Él vino a poner su vida en rescate por la nuestra. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Obediencia. Y por eso estamos conociendo a Dios, hermanos, a través de esta serie. El versículo dice que Él nos hace fuerte como las águilas. Ya por cuestión de tiempo ya no alcanzo, hermanos, pero fíjense, nada más si voy a leer Isaías 40:31. Fíjense lo que dice Isaías 40:31. Bueno, lo que la hermana lo pone ahí. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos esperan en Jehová nuestro Dios bondadoso? Todos, ¿verdad? Todos esperamos. Bueno, entonces déjeme decirle que el Señor nos va a seguir fortaleciendo, el Señor nos va a seguir capacitando, el Señor nos va a seguir dando sabiduría, Él nos va a seguir dando gracia, hermanos, Él nos va a seguir dando entendimiento a través de su palabra, Él nos va a dar fuerzas cuando nosotros ya no las tenemos, pero es necesario que vayamos al Señor, de Él viene nuestro socorro. Que busquemos, que nos tomemos, que no olvidemos sus beneficios, hermanos, espirituales, más allá que los terrenales, que esos solamente son temporales. Aunque nosotros venimos cansados, Él renueva nuestras fuerzas, hermanos. Él nos da un entendimiento de manera sobrenatural de su palabra. Por ejemplo, hoy, hermanos, ya es domingo, sinceramente, ¿cuántos ya están cansados? Yo creo que a lo mejor todos podríamos levantar la mano, no sé, a lo mejor... Pero todos quisiéramos a lo mejor que mañana otra vez sea un día de descanso para agarrar otro día, pero hermanos, Dios nos fortalece y por eso decimos, no, vamos a la iglesia, sí estoy cansado, pero voy a ir porque quiero alabar a Dios, voy a ir porque quiero gozarme con los demás hermanos alabando al Señor, quiero ir a escuchar la palabra del Señor porque necesito ser fortalecido y el Señor nos renueva, hermanos, nuestras fuerzas y nos anima a seguir adelante y a perseverar en su poder. Gracias a Dios por su bondad, hermanos. Ese es el Dios bondadoso que nosotros hemos venido en esta tarde, a alabar. Un Dios que nos renueva, un Dios que nos fortalece, aún a pesar del cansancio, hermanos. Así que sigamos a Dios, hermanos. Sigamos adelante al Señor, Sigamos conociendo a este Dios bondadoso. Si mis hermanos de la alabanza van a pasar. Y voy a cerrar, hermanos, con estos últimos versículos para que veamos que nuestro Dios bondadoso, hermanos, lo será en esta vida mientras caminemos con Él, pero también en la venidera, hermanos. La bondad de Dios no se va a terminar cuando nos llame a su presencia o cuando nos vayamos con Él, no. La bondad de Dios va a seguir. Fíjense lo que dice 2 de Corintios. No sé si mi hermana lo tiene en traducción lenguaje actual, creo que no, pero bueno, 2 de Corintios 4, 16 y 18, por favor.
Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual, hermanos, porque ahí está más caro, más caro, perdón, el hermano ya se desvió, más claro. Recuerden que uno de los consejos del pastor Julio es que tengamos otras versiones también, hermanos, para un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Si tiene Reina Valera, está bien, pero si en su celular usted puede descargar otras versiones o no sabe qué versiones descargar, acérquense con el hermano Chuy, con el hermano Malaquías, conmigo, que ya tenemos algunas otras versiones, hermanos, para que las pueda tener. Segunda de Corintios 4, 16 y 18. Dice la palabra: por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. El 17, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Versículo 18 dice, fíjense hermanos, ponga atención, si no lo tiene, igual ponga atención en este versículo. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora, no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Esa es la que verdaderamente vale, hermanos, la vida eterna. Y ahí, hermanos, aún ahí vamos a conocer la bondad de Dios después de esta vida, hermanos. Conclusión y aplicación. Cada día recordemos que servimos a un Dios bondadoso en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. El Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando. El Señor nos bendice, hermanos, a todos aquellos que le amamos. No nos olvidemos, hermanos, ningún día de nuestras vidas de todos los beneficios que el Señor, por gracia y por su misericordia, tiene para cada uno de nosotros. No nos olvidemos, hermanos, del mayor beneficio que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese fue el más grande, hermanos, porque ahí tuvimos la salvación de nuestras almas. En esta vida vamos a sufrir muchas cosas y muchas situaciones van a venir, pero estamos seguros en Cristo, hermanos. Sigamos bendiciendo el santo nombre de Dios cada día de nuestras vidas, esforzándonos, teniendo una vida de obediencia, dependiendo de la gracia de Dios, santificándonos más, hermanos, viviendo apartados de este mundo que no nos ofrece nada bueno, hermanos. Como nos han dicho, ¿verdad? De este mundo que no es nuestro hogar. No pongamos nuestros ojos en este mundo que va a pasar, hermanos. Despojémonos diariamente con la ayuda del Señor del pecado que nos asedia diariamente, hermanos. Tenemos una lucha, pero ahí está nuestro Dios bondadoso que nos sigue animando y fortaleciéndonos. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a poner nuestros ojos en lo que verdaderamente importa, en lo eterno. No olvidemos sus beneficios, hermanos, y no caigamos tampoco en aquellos beneficios que en otros lugares se enseñan, ¿verdad? No. Cuando vengan las luchas y las aflicciones, las pruebas y las tentaciones, recordemos cada día que los beneficios de Dios son mayores, los que Dios nos da cada día. Todo esto es pasajero, hermanos, pero la voluntad de Dios es para siempre, es eterna y sus propósitos también lo son. Servimos a nuestro Dios que es bondadoso, hermanos, pero recuerden que también nosotros debemos ser la imagen del carácter de Dios bondadoso en este mundo. No solamente aquí en la iglesia, hermanos, sino afuera, con aquellos que necesitan conocer a Cristo, con aquella familia que no ha entregado su vida al Señor. Ahí también hemos sido aconsejados que nosotros debemos de ser lo más parecido a Cristo, hermanos, en el hogar, con nuestra esposa, hermana, con su esposo, con nuestros hijos. Tal vez nos hemos equivocado, hermanos, en el trato, tal vez porque nos hemos desesperado, como aprendíamos en la mañana, porque ya queremos tener a nuestra familia aquí. Y ahí tal vez hemos cometido equivocaciones, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé gracia para presentar a Cristo con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones, con nuestra vida. Recordemos la palabra de Dios, hermanos. Siempre que tengamos la oportunidad del bien, de hacer el bien, no nos cansemos. Dice la palabra mayormente a los hermanos de la fe, ¿verdad? Pero también, hermanos, en medio de este mundo que necesita al Señor. Amén, hermanos, recibimos la palabra. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor, y voy a dejar este lugar a mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Señor, gracias porque hoy hemos conocido, Señor, una parte de tu bondad, Señor, manifestada a través de Jesucristo, porque hablar de tu bondad, Señor, como decía ahorita, podemos amanecernos y seguir días y semanas aquí, Señor,
pero hoy hemos aprendido acerca de que tenemos un Dios bondadoso y de que podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque en tu bondad nos hemos podido congregar, nos hemos podido reunir, Señor. Gracias, mi Dios, porque en tu bondad podemos venir a este lugar y levantar nuestras manos en señal de rendición ante ti, aunque nuestra carne en ocasiones no quiere, Señor, pero gracias porque ahí vemos tu bondad. Gracias, Padre, porque tu bondad es manifestada a través de muchas formas en nuestra vida, Señor, pero también, mi Dios, perdónanos, Señor, porque en ocasiones hemos fallado, Señor. Hemos fallado en tener un carácter bondadoso delante de ti, Señor. Nos hemos equivocado, Señor, pero, oh mi Dios, ahora reconocemos que te necesitamos, Señor, que anhelamos que sigas formando tu carácter bondadoso en nosotros, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a nuestro hogar, con aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Pero también, Señor, finalmente oro, Señor, porque en este versículo tú has hablado acerca de que tú sanas nuestros corazones, Señor. Tal vez hay heridas, Señor, aún en nuestro corazón que no hemos querido entregar a ti. Señor, en esta noche sana nuestros corazones, sana corazones, Señor, que tal vez están heridos. Señor, sana corazones que tal vez hemos ofendido a nuestra esposa y están heridas. Señor, sana corazones de esposos, Señor, que han sido también heridos, Señor, en el hogar. Y Dios, tal vez porque hemos sido ásperos, tal vez porque no hemos tenido sabiduría. Señor, restaura, Señor, nuestros corazones, recobra nuestras fuerzas, Señor, como el águila. Señor, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, Señor. Bendice a esta iglesia en Algodones, Señor. Sigue, mi Dios, mostrando tu bondad en esta iglesia, pero en general en todo Algodones, Señor. Creemos que la voluntad tuya es que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Danos gracia para ir, Señor, a aquellos hogares que no te conocen, a mostrar tu bondad, Señor. Porque estas verdades bíblicas no son para quedarse solamente en estas paredes, son para llevarlas más allá, Señor, de lo que nosotros alcanzamos a ver y entender, Señor, porque tú te quieres seguir manifestando a los hombres, mi Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has traído a nuestros corazones, mi Dios. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.